Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en esta nueva oportunidad para tocar temas que son de gran relevancia para la República Dominicana. Sin lugar a dudas que al ser Haití el segundo mercado para las exportaciones de la República Dominicana, hay que conocer muy bien qué ocurre en la economía del vecino país para poder entender no solo la coyuntura actual presente, sino también a mediano y largo plazo, cuáles son las tendencias en la economía del vecino país, independientemente de que como país caribeño, al igual que la República Dominicana y otras islas del Caribe, todos estamos sujetos a esa temporada ciclónica que va del 1 al 30 de junio de cada año. Pero es importante conocer más en detalle y más en profundidad qué ocurre en la economía de Haití por representar, como lo decía ya, el segundo mercado de exportación para la República Dominicana. Y es que cuando el pueblo dominicano vio la profusión de titulares, noticias, programas de televisión sobre la dimisión o renuncia del primer ministro de Haití, Jacques Lafontaine, el cual le presentó su renuncia al presidente Jovenel Moïse a causa precisamente del aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el querosene, en el marco de un acuerdo que tenía el gobierno de Haití con el Fondo Monetario Internacional, del cual recibió una ayuda de unos 114 millones de dólares. Financiamiento ese que Haití debería repagar en un plazo de unos 5 años y medio. Pues bien, en el contexto de esta nueva modalidad de financiamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional, ya se olvidaron los tiempos en que se hablaba de acuerdo de contingencia o acuerdo stand-by, acuerdos de facilidad ampliada, como uno que tuvo la República Dominicana años atrás, acuerdos de intención o de vigilancia intensificada. Este programa de monitoreo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, más conocidos en inglés con las siglas SMP, fue precisamente el detonante de la recomendación que le hiciera el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Haití de incrementar los precios, la gasolina en un 38%, el diésel en un 47% y el querosene en un 51%. Teóricamente, ese acuerdo, lo repito, un programa de monitoreo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, pretendía que el gobierno de Haití, que subsidiaba los combustibles y la energía, mediante ese aumento de los precios que ya he señalado, se ahorrase lo que eran los recursos que el Estado haitiano le aportaba al sector energía, aportaba subsidios por unos 210 millones de dólares, y en el sector de los productos derivados del petróleo, el subsidio que le daba el gobierno de Haití a los consumidores era de unos 255 millones de dólares. Oigan bien, 210 millones de dólares de subsidios para la energía eléctrica y 255 millones de subsidios para los productos derivados del petróleo. Se abrió pues una crisis sociopolítica en la que, independientemente de las trágicas muertes de unos 4 ciudadanos, finalmente, en medio de esa situación, el presidente de Haití, Jovenel Moïse,
Decía, ustedes me enviaron el mensaje y yo lo recibí. Corregí aquello que debía ser corregido, dijo el primer mandatario de Haití, para derogar los aumentos que se habían hecho. ¿Por qué es importante conocer más o menos algunos lineamientos de lo que pasa con la economía de Haití? Bueno, por el lado de las importaciones de bienes, es importante destacar que Haití tuvo importaciones de bienes por unos 2.223 millones de dólares y cayó luego a unos 2.068 millones de dólares en el periodo 2016-2017. Y es importante también destacar que tuvo una caída de las exportaciones, todo lo cual representa un déficit agudo en materia comercial. Por eso es importante conocer qué está ocurriendo en la economía de Haití, pero al mismo tiempo destacar que nuevos grupos económicos han surgido en Haití que están desplazando ya a los grupos económicos que exportaban desde la República Dominicana y que en Haití hay nuevos socios comerciales que están hoy supliendo en parte lo que eran exportaciones desde la República Dominicana. Hay que destacar, pues, que dentro de esas expectativas, las proyecciones de crecimiento en Haití para el presente año, o sea, el 2018, son de que la economía crecería alrededor de un 2% antes de los sucesos precisamente que ocurrieron recientemente en los últimos días, y ya en el 2017 el crecimiento del Producto Interno Bruto de Haití rondaba apenas el 1%. Este shock va a tener repercusiones tanto para Haití, por supuesto, como para la República Dominicana y para el sector de la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con este análisis de lo que son más o menos algunos de los lineamientos y comportamientos y desempeño de la economía haitiana. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo puede Haití, frente a efectos como los del terremoto
que provocaron la muerte de más de 222.000 haitianos y daños por unos 7.000 millones de dólares, enfrentar las coyunturas que tiene la economía del vecino país. Para ponerles un ejemplo, ya hemos dicho en programas anteriores que casi el 50% del Producto Interno Bruto de Haití son donaciones internacionales. Pero me quiero referir especialmente a un tema que tiene también mucha importancia para la economía haitiana, y es el tema de las remesas que fueron recibidas en el año 2017, cuando Haití recibió por ese concepto unos 2.700 millones de dólares. Por ejemplo, desde Estados Unidos fueron enviados unos 1.300 millones de dólares de remesas por los haitianos que residen en los Estados Unidos a Haití. Desde la República Dominicana, nuestro país, 270 millones de dólares de remesas hacia Haití. Desde el Canadá recibieron unos 260 millones de dólares. De Francia, 190 millones de dólares. De Chile, 87 millones de dólares. Y del resto del mundo, unos 88 millones de dólares. Ahí pueden ver ustedes cómo puede financiarse en parte las importaciones de Haití, como también los aportes que hacen los préstamos y financiamientos internacionales. Hay que recordar, por otro lado, que, por ejemplo, en Haití hubo una caída muy grande de la producción agrícola en los últimos años, pero actualmente se desarrolla un proyecto muy importante, que es un proyecto de cultivo del algodón, auspiciado nada más y nada menos que la empresa internacional Timberland, junto a la Alianza de Pequeños Agricultores, SFA de Haití, con el cual se busca crear unos 17.000 empleos en los próximos 5 años. Por otra parte, también es bueno destacar que otro de los sectores donde el comportamiento de la economía en Haití también hacia el futuro se va a dinamizar es el rubro de los textiles, donde ya están trabajando unas 46.000 personas. Ustedes conocen ese proyecto de Codevi en Juana Méndez, de un grupo empresarial de Santiago de los Caballeros. Y por otra parte, las expectativas son de que a través de la ley Hope, Esperanza, Haití tendrá la capacidad en su industria textil de generar en los próximos años empleos para unos 200.000 haitianos y eventualmente exportaciones de textiles por unos 6.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Ese sector se le ha dado tanta importancia en Haití que han creado hasta un centro de capacitación y de servicios textiles para garantizar a los inversionistas extranjeros que va a encontrar una mano de obra experta para trabajar en el sector textil del vecino país. El tema es pues importante porque en Haití, es bueno destacarlo, un país que por otra parte tiene una deuda externa de unos 890 millones de dólares. Y hay que destacar que Haití tiene unos 10 millones de habitantes. Prácticamente de esa deuda de 890 millones de dólares, el 41% de esa deuda corresponde a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que le ha estado dando a Haití un gran apoyo después del terremoto, a un punto tal que le está financiando un promedio de 200 millones de dólares anuales hasta el año 2020. Y por otra parte también, dentro de ese monto de la deuda externa de Haití de 890 millones de dólares, un 27% de esa deuda corresponde a préstamos y financiamientos también del Banco Mundial. Es importante pues conocer estos detalles porque así, independientemente de lo que es el comercio que se da en la zona fronteriza, que es muy difícil a veces de cuantificar, las estadísticas oficiales
lo que registran son exportaciones por encima y alrededor de los $1.000 millones anuales, que es, lo repito, el segundo mercado de las exportaciones dominicanas. Pero ante la coyuntura que ha surgido en Haití, donde nuevos grupos económicos se están supliendo de otros países exportadores, es bueno recordar también, muy especialmente al sector agrícola y agroindustrial de la República Dominicana, que Estados Unidos de América realiza importaciones de frutas y vegetales. Óigase bien, en el año 2005, Estados Unidos importó $12.956 millones, 2005, de frutas y vegetales. Y ya en el año 2015, las importaciones de frutas y vegetales de los Estados Unidos de América se habían disparado a los $23.514 millones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, precisamente con los invernaderos en nuestro país, independientemente de la producción de los mismos y además el resto del sector agrícola en nuestro país, ahí hay un potencial extraordinario también para continuar incrementándolas y diversificando las exportaciones de la República Dominicana. Para darles un ejemplo, en el año 2015, México exportó a los Estados Unidos frutas y vegetales por $10.413 millones. El Canadá, $2.919 millones y Chile, $1.950 millones. Hay que saber que Chile es un país frío y sin embargo es capaz de producir anualmente un volumen de caraotas y exportarlo a países de América Latina y a otras regiones, teniendo la República Dominicana un clima que nos permitiría también producir y exportar caraotas o habichuelas negras a otros mercados. Señalo esto porque si los importadores haitianos se suplen de otros mercados, hay que diversificar la oferta exportadora y el país sigue teniendo ese potencial en el sector agrícola y agroindustrial de nuestro país como agropecuario. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el tema del análisis de algunos de los lineamientos y del desempeño de la economía haitiana. Y es que hay que conocer lo que son las estadísticas del vecino país, porque cuando uno ve que el 60% de la población de Haití vive con menos de $2 diarios, independientemente de lo que fueron las promesas no cumplidas de la comunidad internacional y los compromisos derivados después del terremoto que afectó al vecino país, cuando el grupo de países donantes altamente industrializados de la comunidad internacional se comprometió a aportar alrededor de unos $10.000 millones y que prácticamente gran parte de esos recursos fueron consumidos en consultorías, ayuda humanitaria, etcétera. Y ahí están los análisis que hizo ese gran diplomático brasileño Ricardo Saitenfus en una obra sobre el tema precisamente de lo que él denominó el fracaso de la comunidad internacional en Haití. Él era el representante
de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en un momento dado, pues, fue retirado de esa posición. El hecho es que estamos frente a la realidad de que Haití es el único país menos adelantado de toda la América Latina y el Caribe. En la jerga de los organismos multilaterales de financiamiento, es el único país PMA en América Latina. Y hay que insistir, variando el tema ahora, de que en los escenarios internacionales hay que recordarle sistemáticamente en la OEA, en la ONU, en Ginebra, a todos los países miembros de la comunidad internacional sobre esas realidades de Haití. Y que si el Canadá donó en su oportunidad los recursos y los fondos para documentar alrededor de 5 millones de haitianos, dotándolos de documentos de identidad, definitivamente hay que seguir exhortando a países como el Canadá y la Unión Europea que completen con donaciones la capacidad del vecino país para acabar de documentar a su población. Ya mencioné anteriormente el monto de las remesas que recibe Haití, pero es importante destacar también que hay que plantear a esa comunidad internacional, y específicamente como lo he propuesto en muchos programas anteriormente, que uno de los países más comprometidos con la situación de Haití, por la deuda histórica contraída por Francia con el vecino país, es abrir la Guyana Francesa a un porcentaje de la población de Haití, un país rico como es la Guyana Francesa, prácticamente deshabitado. Y otros países deberían de unirse precisamente a esa cruzada, ya que ustedes vieron hasta el monto de las remesas que están enviando los haitianos que viven ya en Chile, donde están remesando unos 87 millones de dólares anuales, y recordar que las remesas desde la República Dominicana también tienen un monto de unos 270 millones de dólares. Hay que continuar trabajando este tema y especialmente preparar a la diplomacia dominicana cuando se siente, y valga la redundancia, en un asiento no permanente a partir del 2019 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para recordarle cada día a los 194 miembros de las Naciones Unidas las realidades que tiene el vecino país, y muy especialmente a las expotencias colonialistas que fueron las que provocaron en gran parte esa tragedia de la explotación de las plantaciones en el vecino país. Esperemos pues que por lo menos este breve y somero análisis de la economía haitiana le permita a los diferentes sectores de nuestro país tener una fotografía de las realidades del vecino país dentro del acuerdo que tiene vigente, lo repito, que es un programa de monitoreo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, porque en una u otra forma somos el único país vecino de Haití. Concluye este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de Don Miguel de Unamuno y Hugo, con perdón, cuando decía en 1936 en España: me duele España. A mí me duele la República Dominicana. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.